¿qué tal? Buenos días. Aquí de nuevo con nuestra lección número 13, los mansos, los mansos. En las lecciones pasadas que hemos estado viendo sobre el Sermón del Monte, que abarca capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de Mateo, pues hemos estado ya analizando algunas lecciones, por ejemplo, los pobres de espíritu. La semana pasada, los que lloran por su pecado, bienaventurados los que lloran por su pecado. Y en esta mañana vamos a ver bienaventurados los mansos. Pero como un tipo de recordatorio, de repaso, vamos a ver qué eran los pobres del espíritu, vamos a ver qué son aquellos que lloran, quiénes son los mansos, y lo vamos a ver también cotejado o estas mismas ideas en el pasaje de Lucas donde nos habla del hijo pródigo. Entonces, ¿qué les parece si comenzamos con una oración? Señor, gracias por permitirnos en esta mañana poder retomar este estudio, Señor, con la lección número 13 de Enséñame tu camino, Señor. Gracias por la gran bendición de poder tener estos materiales y poderlo compartir con los adolescentes de nuestra iglesia. En el nombre de Cristo, amén. Los pobres de espíritu son aquellos que han reconocido con humildad que no merecen la gracia de Dios, pues sus pecados los separan de Dios. Y estos pecadores necesitan acudir a Dios de una manera desesperada. También vimos los que lloran. Estos que buscan a Dios de una manera desesperada llegan con una agonía interna profunda. En otras palabras, lloran por su pecado y se arrepienten. Y cuando el pecador se arrepiente, Dios está para consolarlos y perdonarle todos sus pecados. Y también los mansos. Los mansos son las personas o los cristianos que se someten a Dios de una manera dócil. Ponen sus vidas para que Él las maneje. ¿Cómo? Y reflejan estos mansos una gentileza externa, pero también son muy fuertes internamente. Y esto lo explicaré un poquito más ahorita en todo lo que veamos de la bienaventuranza de los mansos. Pero como se los decía, vamos a un pasaje de Lucas 15, del 10, vamos a ver, del 11. El Evangelio de Lucas 11, del 11 en adelante. Lo voy a leer y vamos a ver por medio de esta ilustración del hijo pródigo, es cómo lo podemos cotejar también con las bienaventuranzas. Muy bien, dice así. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de mis bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltar. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentara los cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos,
pero nadie me vio. Y volviendo en sí, o sea, cuando Dios le ilumina su mente, dijo: ¿cuántos jornaleros en mi casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y aquí yo perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre el cuello y le besó. Y el hijo le dijo a su padre: he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Es parte de este pasaje de Lucas 15. Pero ¿qué estamos viendo aquí? Estamos viendo un paralelo con lo que estamos hablando de las bienaventuranzas. La bienaventuranza del pobre de espíritu, la bienaventuranza del que llora y la bienaventuranza de los mansos. Pero vamos a ver cómo es el paralelo. Versículo 18 dice: he pecado contra el cielo y contra ti. Cuando él se dio cuenta, cuando Dios le iluminó en la condición que él se encontraba, dice: he pecado contra el cielo, o sea, contra Dios y también contra su Padre. Y esto nos habla de la bienaventuranza de ser pobre en espíritu. Ver tu bancarrota espiritual que está totalmente ofendiendo con tu vida al Dios del universo. Otra frase dijo este hijo: ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Aquí vemos los bienaventurados, los que lloran. ¿Por qué? Porque no son dignos de recibir la gracia y la misericordia de Dios. Y él mismo dijo: yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Aquí vemos otra de las bienaventuranzas en este pasaje del hijo pródigo. Y por último, le dice el hijo a su padre: trátame como si fuera uno de los jornaleros. Y aquí hablamos de la bienaventuranza de los mansos. ¿Por qué? Porque lo vamos a ver inmediatamente con esta lección número 13 de los mansos. Los mansos y estas bienaventuranzas nos hablan que son actitudes de cómo llegar a Cristo y también son actitudes de cómo vivir para Cristo. Estas 8 bienaventuranzas, como lo vamos a leer ahorita, el Mateo, si me quieren acompañar, el Mateo capítulo 5 de sus Biblias, Mateo capítulo 5, vamos a leer sobre los primeros 5 versículos. 5 versículos. Y dice, a partir del 3, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Versículo 4, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Versículo 5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Entonces, aquí vemos y comenzamos con nuestro pasaje y con nuestra lección, los mansos. Seguramente cuando escuchas la palabra manso, ¿qué es lo que primero viene a tu mente? A mí se me vino a la mente un dicho: soy manso, pero no soy menso. Entonces, si yo te dijera, cuando oyes la palabra manso, ¿qué viene a tu mente?
cosas positivas o cosas negativas. Y casi siempre pensamos en cosas negativas. Por ejemplo, un manso como un pobre, como un gentil, un débil, un debilucho, un pasivo, un inseguro, posiblemente un tímido, un flojo, un temeroso, un indeciso o un cobarde. Y bueno, pues vamos a ver cómo en la Biblia y en el pasaje en específico, cómo se describe a este manso. Siguiendo las características del Sermón del Monte, se menciona acerca de la persona cuya vida está rendida a Jesucristo. Esa es una persona de mansa. O sea, alguien que está rendido a Jesucristo es una persona mansa. Y vamos a ver muchas de las cosas que hace una persona que es mansa. Y dice, retomando nuestro pasaje en Mateo 5:5, dice, bienaventurados los mansos. Recuerda, la palabra bienaventurado quiere decir dichoso, feliz, que eres un manso. Y además hay una consecuencia, que los mansos, ellos recibirán la tierra por heredad. Entonces, la palabra manso es un poco confusa en nuestro idioma. Usualmente tiene connotaciones negativas, de débil o de cobarde. Pero Jesús dijo que las personas mansas primero son bienaventuradas, o sea, son dichosas y felices. Entonces, ahorita vamos a desarrollar este entendimiento bíblico sobre la palabra de los mansos. Y vamos a poner un ejemplo, una ilustración de nuestra vida cotidiana que seguramente tú has visto como posiblemente ya sea en la televisión o presencialmente hayas visto cómo domar un caballo. Cuando yo era niño se ponía un circo cerca de mi casa y un día por casualidad nos permitieron ver cómo domaban a los perritos y fue bastante fuerte, ¿no? Realmente pues se les trataba demasiado mal y los perritos verdaderamente obedecían a su amo perfectamente. Pero hablando de los caballos, cuando una persona empieza a domar, ¿cómo reacciona el caballo al principio? Pues rebelde, terco, quiere hacer su voluntad. Y pues un caballo tiene bastante fuerza, bastante vigor. Además es un caballo bastante grande que difícilmente puedes decir cómo una persona puede dominar a ese animal tan fuerte, tan terco y salvaje. Pues el entrenador, cuando empieza a domarlo, lo primero que hace es someter la voluntad de ese animal al entrenador. El entrenador no deja de apretar y someter al animal y con el objetivo de quebrantar su voluntad y este animal se vuelva de salvaje a más gentil, de terco a controlado. Entonces, el objetivo del entrenador es que este caballo se vuelva más gentil, o sea, sojuzgado. Pero el caballo no deja de ser débil, tiene toda su fuerza, toda su energía. Pero ahora toda esa fuerza, toda esa energía está controlada.
Entonces, con esta ilustración, podemos ver que la palabra mansos aquí en Mateo 5:5 se refiere a aquellos que con una fortaleza interna y controlada son los mansos que han sido sometidos sus voluntades a Jesús. Son aquellos cristianos que dicen, aquí pongo mi vida en Jesús, haz con ella lo que tú quieras. O sea, estos corazones han sido suavizados, han sido domados por el Evangelio, así como estos caballos han sido suavizados y domados por su entrenador. Entonces, son aquellos que han sometido su voluntad a Jesús. Los mansos son aquellos que han sometido su voluntad a Jesús. Y tengo todavía una definición o algo un poquito más amplio. Los mansos se someten dócilmente, los mansos someten dócilmente sus voluntades a Jesús y ponen su confianza en el gobierno de Dios y ponen su confianza en el gobierno de Dios. O sea, un caballo dócil, controlado, es útil para diferentes propósitos. Un caballo salvaje, difícil, necio, rebelde, difícilmente va a ser útil. Va a andar desbocado ahí por los campos y no sirve de nada. Entonces, esta misma palabra de mansos se encuentra en dos veces más en el libro de Mateo. Pero vamos a tomar una como referencia, Mateo 11:21. Y dice así, tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, aquí habla que Jesús se pone como un ejemplo de mansedumbre. Un ejemplo de mansedumbre. Jesús, el ejemplo de una perfecta vida, rendida o sumisa a Dios. Él es el ejemplo perfecto del carácter de aquellos que viven conforme a los caminos de Dios. Veamos ahorita dos textos donde cómo Jesús, a pesar de ser rey, es un ejemplo perfecto de un hombre manso. Y lo vamos a ver en dos pasajes. Primero en Mateo 26 del 49 al 56 y también otro pasaje de Juan 19 del 9 al 11. Entonces pongan atención, son unos pasajes que posiblemente tú ya lo conozcas. Y si gustas acompañarme en Mateo 26 del 49 al 56. Y dice así, y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve Rabí, y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, haz lo que viniste a hacer. Entonces ellos se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Y sucedió que uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo al siervo del sumo sacerdote, le cortó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su sitio, porque todo el que tome a espada perecerá. ¿O piensas que no puedo rogarle a mi Padre y Él pondría a mi disposición ahora mismo más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo se cumpliría entonces las Escrituras
de que así debe de suceder? En aquel momento Jesús dijo a la muchedumbre: ¿cómo contra un ladrón habéis salido como con espadas y garrotes para arrestarme? Cada día solía sentarme en el templo para enseñar y no me prendisteis. Pero todo esto ha sucedido para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces los discípulos le abandonaron y huyeron. Aquí este pasaje donde vemos a Jesús como nuestro ejemplo. Y para entender el significado bíblico de la palabra manso, fíjense todo lo que hizo Jesús en este pasaje. Una, él no era cobarde. Al contrario, él demostró totalmente determinación. Era gentil con sus enemigos, fue gentil con sus enemigos. Jesús confiaba en su plan soberano y Jesús tenía dominio propio. Dice que él no era cobarde, sino valiente. No estaba preocupado por sus propios intereses. No se resistía. Jesús no intentó huir o protegerse, sino que se dirigió a Judas con calma. Jesús le dejó que los soldados lo agarraran. Jesús, además, demostró determinación. Dice, en su voluntad por obedecer a Dios, Jesús estaba comprometido a seguir el plan de Dios revelado en las Escrituras. Él sabía lo que le pasaría. ¿Por qué? Porque era omnisciente, todo lo sabía. Sin embargo, consintió sumisamente a ella. Él no era un flojo, indeciso, debilucho y pasivo. También fue gentil, si lo vemos. Jesús llamó a Judas amigo, aunque Judas lo estaba traicionando en ese instante. No había en él malevolencia o espíritu de venganza alguna. Dice el versículo 50 y dice así: y Jesús le dijo: amigo, haz lo que veniste a hacer. Entonces ellos se acercaron y le echaron mano a Jesús y le prendieron. Entonces vean el corazón de Jesús. Aunque sabía lo que le iba a pasar, él dispuso, no se resistió, sino dejó que lo capturaran como si fuera un maleante o alguien que había hecho cosas malas. Jesús, ¿por qué soportando? Porque Jesús confiaba en el plan soberano de su Dios. Jesús sabía que Jesús lo estaba ayudando a cumplir la voluntad. También sabemos por el relato del libro de Lucas que Jesús sanó la oreja del siervo, siendo de esta manera gentil, amable con lo que había sucedido. Además, Jesús tenía un dominio propio. Estaba dispuesto a sufrir el abuso por el reino de Dios. Jesús pudo haber llamado a ángeles para que lo rescataran, pero no dijo así. ¿Por qué? Porque él estaba bajo un plan orquestado por Dios para que se cumpliese al pie de la letra. Dice Juan 19, del 9 al 11. Entró de nuevo al pretorio
y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le dio respuesta. Pilato entonces le dijo: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y tengo autoridad para crucificarte? Y Jesús respondió: ninguna autoridad tendría sobre mí si no te hubiera sido dada de arriba. Por eso, el que me entregó a mí tiene mayor pecado. Jesús, él no estaba a la defensiva. No se defendió, sino que sufrió el abuso a causa del rey. Jesús no demandaba sus derechos, sometió sus derechos al Padre, reconociendo el control soberano de su Padre durante todos los juicios injustos a los que fue sometido. La confianza de Jesús estaba puesta en la autoridad y en la fortaleza de Dios. Vemos a Jesús como este ejemplo de mansedumbre, de dominio propio, de gentileza, de confianza. Él no era un cobarde. Él mostró totalmente determinación en cada cosa que él hacía. Esta valentía y este ejemplo, tienes tú un poquito de cada una de estas características que Dios ha mostrado en esta narrativa de Mateo 26, del 49 al 56, cuando lo capturaron. ¡Qué ejemplo tan extraordinario! ¿Qué pudimos ver en esta palabra donde cada vez se vuelve con una descripción más clara y una definición más clara en la vida de Jesús? Entonces podemos ver que esa palabra de manso habla de tranquilamente valiente, habla de tranquila determinación, nos habla no a la defensiva, no vengativo, rinde su derecho, nada egoísta, nada egoísta. Entonces podríamos armar esta palabra de mansos o de manso con estas definiciones que acabo de mencionar. Tranquilamente valiente, tranquila determinación, no a la defensiva, no vengativo, rinde sus derechos, nada egoísta. Jesús no era un doilucho. Él volcó las mesas de los recaudadores de impuestos en el templo. Algo requería gran valentía, pero sin embargo eligió no ejercer su poder, sino sufrir la causa del reino de Dios. ¿Ves cómo este pasaje sobre la mansedumbre, vamos a ver cómo es necesaria la mansedumbre? ¿Cómo es necesaria la mansedumbre? Pero antes de ver, vamos a ver los resultados primero de la mansedumbre. Bueno, ¿por qué es necesaria la mansedumbre? Una, la mansedumbre es necesaria porque se requiere para ser salvos. La mansedumbre es necesaria porque se requiere para ser salvos. Dice el Salmo 149:4: porque Jehová tiene contentamiento con su pueblo, hermoseará a los mansos o a los humildes con la salvación. Es requerida la mansedumbre, que tienes que ser tan dócil y toda tu energía y tu rebeldía tienen que someterse a Jesús y el Señor te hace manso. ¿Conoces a alguien que era explosivo y de todo se peleaba? Cuando ese alguien se convierte en cristiano, se vuelve dócil,
se vuelve que controla sus temperamentos y ya no hace esos shows que hacía aventando las cosas o azotando la puerta o pateando o rompiendo un vidrio. Seguramente a ti te ha pasado. Entonces, por eso es necesaria la mansedumbre, porque una se requiere para ser sana. Es necesaria la mansedumbre, pues nos es ordenada. Fíjense que dice Santiago 1:2, desechando toda inmundicia y malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Los que no son humildes, entonces, repito, Santiago 1:2, desechando toda inmundicia y malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Vemos que solo los humildes y los mansos escuchan la palabra, pero los que no son, o los que no escuchan la palabra, menos pueden entenderla y menos pueden recibirla en su vida. Recibir la palabra habla de mansedumbre. Tercero, la mansedumbre es necesaria porque no podemos ser testigos eficaces sin ella. Dice 1 Pedro 3:15, estar preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia a todo aquel que demanda razón de la esperanza que hay en nosotros. Ellos verán en nosotros en lugar de ver al Señor. Cuando tú eres manso, volverán a ver a Jesús. ¿Por qué? Porque tú estás reflejando esa mansedumbre. Ahora sí los resultados de la mansedumbre. Porque solo ellos, los mansos, recibirán una herencia legítima de Dios que lo prometió. Y desde los Salmos David ve esa promesa en el Salmo 37:11. Mas los humildes heredarán la tierra, o sea, los mansos. Algunos cristianos se han preguntado, ¿por qué los impíos y los malvados parecen prosperar y los justos y piadosos parecen sufrir? Fíjense que dice el Salmo 37:10. Un poco más y no existirá el malvado, o sea, y no estará aquí. La hora del juicio de los impíos llegará. La hora de la bendición ha llegado para los justos. Imagínate poseer una tierra sin pecado, sirviendo a nuestro Dios y siendo pastoreados por el Rey de Reyes y Señor y de Señores. Qué bendición saber los resultados. Y dice, y solamente a los mansos son los que se les va a dar esa tierra. Y para terminar nuestro estudio, ¿cómo sabes si tú eres manso? ¿Cómo sabes si tú eres manso? ¿Reconoces la gracia de Dios? ¿Reconoces que no puedes hacer nada para ser salvo? ¿Reconoces que no puedes hacer nada para hacerte una persona diferente? Una persona mansa dice, nada soy. No tengo nada que ofrecer. Cero orgullo. 2. ¿Obedeces humildemente? ¿O estás más preocupado por tus planes y tus propósitos que los planes y propósitos de Dios?
¿Sabes si tú eres manso? Tercero, busco hacer la paz por la gracia que me ha llevado a ser un pacífico y me someto a Dios y a su voluntad. Esas son las maneras que nos llevan a saber si somos mansos. Esto de mansedumbre siempre nos hace que somos dóciles, que somos gentiles externamente, pero por dentro somos fuertes. ¿Por qué? Porque hemos sometido a nuestro ego y a nuestro egoísmo, y mejor entregar nuestra vida en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Despidamos en oración y les tengo un comentario terminando esta oración. Gracias, Padre, por permitirnos el poder analizar tu palabra y llevarnos a través de la vida y el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo a poder tomar una definición de la palabra manso. Ese sometimiento y confiar en tu voluntad, Señor, perfecta para nuestras vidas. Y no importa que padezcamos o que suframos, Señor, sabemos que todo lo tienes tú controlado, Señor. Y quieres que ejercitamos esta cualidad aquellos que tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. Y si tú no tienes el Espíritu Santo, pues arrepiéntete y acércate a Dios con los pasos que hemos visto. Con la mente podemos reconocer nuestro estado deplorable. Con el corazón llorar por tu pecado. Y con tu voluntad escoger regresar a tu Padre Celestial y arrepentirte. Ese es el llamado del Señor. En el nombre de Cristo, amén. Chicos, vamos a tomarnos un tiempo de descanso de algunas semanas. En todo diciembre no vamos a tener el estudio, pero nos podemos ver para revisar sus cuadernillos y poder ver cómo van en sus avances. También les avisaré si tenemos alguna reunión especial para saber cuántos adolescentes somos y platicarles el plan que tenemos para el próximo año. Nos vemos, chicos, si el Señor los quiere, en la segunda semana de enero. Bye.